Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del tejido conectivo, a cargo de Héctor Andrés Calderón Flores, Luis Carlos Durán Rodríguez y Juan Sebastián Vargas Sánchez para la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Facultad Ciencias de la Salud. El tejido conjuntivo forma un compartimiento continuo en todo el organismo que conecta y brinda sostén a los demás tejidos. Está rodeado por las láminas basales de los diversos epitelios y por las láminas externas de las células musculares y de las células de sostén del sistema nervioso. Comprende un grupo variado de células dentro de una matriz extracelular específica del tejido. La matriz extracelular contiene fibras proteicas y sustancia fundamental. Su clasificación es de acuerdo a la composición y organización de sus componentes extracelulares y en sus funciones, dándonos tejido conjuntivo embrionario, tejido conjuntivo propiamente dicho y tejido conjuntivo especializado. El tejido conectivo embrionario es una división del tejido conectivo, la cual se encuentra únicamente en la etapa fetal y en la etapa embrionaria. Se localiza en el cordón umbilical y en el embrión o feto. Este tejido conectivo embrionario se caracteriza por tener unas células llamadas células mesenquimales o células mesenquimatosas. Estas células van a tener una característica que van a tener una forma estrellada o de triángulo. Estas se pueden identificar muy fácilmente. División del tejido conectivo embrionario. El tejido conectivo embrionario se puede dividir en dos tipos, en mucoso y mesenquimatoso. El tejido conectivo embrionario mucoso es aquel que se encuentra únicamente en el cordón umbilical. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues va a ser muy fácil. Generalmente en las placas de este tejido podemos evidenciar el cordón umbilical, que es la única placa que se ven las dos arterias y una vena. Y además de eso, se puede ver todo el tejido conectivo embrionario mucoso, también llamado gelatina de Wharton. Además de eso, podemos evidenciar que el tejido conectivo embrionario mucoso tiene una matriz abundante. Esta matriz, cabe resaltar, que es rica en ácido hialurónico. La matriz de él va a ser más abundante que el tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. Tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. Este tejido también va a tener la presencia de células mesenquimales o células mesenquimatosas. ¿Cuál es la diferencia? Que este tejido se va a localizar únicamente en el embrión o el feto, no en el cordón umbilical. Además de eso, lo podemos identificar porque en las placas de él no vamos a evidenciar las dos arterias y la vena del cordón. Además de eso, estas células tienen una similitud en su forma estrellada, pero podemos diferenciarlo del mucoso o gelatina de Wharton gracias a su organización. Estas células se van a organizar en una forma mucho más evidente. Va a ser más fácil evidenciar el orden de estas células. Tejido conjuntivo del adulto. Los tejidos conjuntivos pertenecientes a esta categoría se dividen en dos subtipos generales, tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo laxo se caracteriza por sus fibras poco ordenadas y por una abundancia de células de varios tipos. Es un tejido conjuntivo celular con fibras de colágeno delgadas y relativamente escasas. Sin embargo, la sustancia fundamental es abundante. De hecho, ocupa más volumen que las fibras mismas. Tiene una consistencia entre viscosa y gelatinosa y cumple una importante función en la difusión de oxígeno y sustancias nutritivas desde los pequeños vasos que transcurren por este tejido conjuntivo, así como también en la difusión del dióxido de carbono y los desechos metabólicos que vuelven a los vasos. Se halla ubicado principalmente debajo de los epitelios que tapizan la superficie externa del cuerpo y que revisten las superficies internas. También se asocia con el epitelio de las glándulas y rodea los vasos sanguíneos más pequeños. Así, este tejido es el primer sitio donde las células del sistema inmunitario enfrentan y destruyen a los agentes patógenos como las bacterias que han logrado entrar por la superficie epitelial. Tejido conectivo denso. En el tejido conectivo denso predominan las fibras respecto a la cantidad de células y de matriz amorfa. Hay tres tipos de tejido conectivo denso. El primero es el tejido conectivo denso irregular. Aquí se encuentran grandes cantidades de fibras colágenas agrupadas en gruesos haces entretejidos en una red tridimensional. Las fibras colágenas son más gruesas aquí que en el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo denso irregular se encuentra en la dermis y forma cápsulas alrededor de los órganos. Como segundo tenemos el tejido denso regular. Aquí los haces de fibras colágenas adoptan una disposición paralela bien ordenada que refleja los requerimientos mecánicos. En el tejido conectivo denso regular es característico de las estructuras expuestas a grandes fuerzas de tracción. En su mayor parte los tendones están compuestos por haces de fibras colágenas densamente agrupadas, dispuestas en paralelo con el sentido de tracción. En consecuencia, los tendones oponen gran resistencia contra las fuerzas de tracción longitudinales. Entre los haces de fibras colágenas se ubican células con núcleos condensados alargados. En los cortes transversales se observa que las células forman figuras oscuras, similares a puertas de
vaivén entre los haces de fibras. A menudo se denominan a las células tenocitos o tendinocitos, pero solo son un tipo de fibroblastos. Los ligamentos se asemejan en estructura a los tendones, en las fascias, que son las membranas que separan y rodean los músculos, y las apeneurosis, que son las membranas donde tienen su origen o se insertan los músculos. Los haces de fibras colágenas dispuestos en paralelo forman numerosas capas delgadas. En las fascias la dirección puede variar entre capa y capa. Las células se corresponden con los tenocitos. Y por último tenemos el tejido conectivo denso elástico. Se compone de haces paralelos agrupados de fibras elásticas con un espesor de 10 a 15 micrómetros. Los haces se mantienen unidos mediante tejido conectivo lácteo, en el que se encuentran fibroblastos comunes. Un ejemplo es el grueso ligamento nucal. También se encuentra el tejido conectivo denso elástico en los ligamentos amarillos de la columna vertebral, cuyo nombre se debe al aspecto amarillento de la elastina en estado fresco, y en pequeños ligamentos en la laringe, por ejemplo, las cuerdas bucales. En este caso, las fibras no son tan gruesas y no presentan una disposición tan regular como en los ligamentos amarillos. Por último, se encuentra el tejido conectivo elástico en la pared de los órganos huecos donde la presión de la luz es muy variable. Por ejemplo, las arterias elásticas y en ciertas fascias como la fascia abdominal superficial. El tejido conectivo especializado es aquel conformado por el tejido conectivo cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido sanguíneo y el tejido adiposo. El tejido cartilaginoso es una forma sólida, firme y un tanto maleable de tejido conjuntivo compuesta por condrocitos y una matriz extracelular muy especializada, que comprende el 95% del volumen del cartílago. Los condrocitos se alojan dentro de lagunas rodeadas por la matriz extracelular. El cartílago es una estructura avascular, por esta razón la composición de la matriz extracelular es decisiva para la difusión de sustancias entre los condrocitos y los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo circundante. Se distinguen tres tipos de cartílago que difieren en cuanto a su aspecto y sus propiedades mecánicas. El cartílago hialino se caracteriza por una matriz que contiene fibras de colágeno tipo 2, glucoaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. El cartílago elástico, que se caracteriza por fibras elásticas y laminillas elásticas, además de material de matriz de cartílago hialino. Y por último, el cartílago fibroso o conocido como fibrocartílago, que se caracteriza por abundantes fibras de colágeno tipo 1, además de material de matriz del cartílago hialino. El tejido óseo es un tipo de tejido conjuntivo especializado que se caracteriza por una matriz extracelular mineralizada que almacena el calcio y el fosfato. El tejido óseo contribuye a la estructura esquelética que soporta el cuerpo, protege las estructuras vitales, proporciona bases mecánicas para el movimiento corporal y alberga la médula ósea. El tejido óseo se clasifica ya sea como compacto o esponjoso. El hueso compacto está por fuera y por debajo del periósteo, mientras que una malla esponjosa interna de cordones forma el hueso esponjoso. Los tipos celulares que existen en el tejido óseo son 5: células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento óseo y osteoclastos. El tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado que desempeña un papel importante en la homeostasis energética. Almacena energía en gotitas de lípidos en la forma de triglicéridos y en la producción de hormonas, las adiposinas. Existen dos tipos de tejido adiposo: blanco o unilocular y pardo o multilocular. Los adipocitos blancos son células muy grandes, con un diámetro de 100 micras o más, con una sola gota lipídica grande, un borde citoplasmático delgado y un núcleo aplanado y desplazado hacia la periferia, mientras que los adipocitos pardos son más pequeños que los blancos, contienen muchas gotitas lipídicas y un citoplasma con un núcleo redondo. La sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular. Está compuesta por una matriz extracelular líquida abundante en proteínas, llamada plasma, donde la principal proteína es la albúmina, y elementos formes, los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, que en conjunto conforman el 45% del volumen sanguíneo. Los eritrocitos transportan e intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono. Los leucocitos se clasifican como agranulocitos y granulocitos. Los agranulocitos se subclasifican como linfocitos y monocitos, y los granulocitos, denominados así por el contenido de los gránulos en su citoplasma, incluyen a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Cada tipo de glóbulo blanco tiene una función específica en la respuesta inmunitaria y defensiva del organismo. Por lo general, abandonan la circulación y se introducen en el tejido conjuntivo para realizar su función específica. En cambio, los eritrocitos solo funcionan dentro del sistema vascular. Las plaquetas son responsables de la hemostasia y por lo tanto desempeñan un papel esencial en los casos de lesión a los vasos pequeños. Muchas gracias por ver este video, nos vemos hasta la próxima.